Bienvenidos, bienvenidas de nuevo al canal El Queso y los Gusanos. Espero que os haya gustado el anterior vídeo sobre la canción Bahía de Pasaia del grupo Barricada y el formato de analizar una canción, su contexto histórico y los hechos que describe. Hoy en el canal continuaremos con el tema del movimiento obrero y de la lucha de clases que se da en el Estado español. Analizaremos 4 cuadros de diferentes artistas del realismo social, pintores del realismo social, mediante los cuales analizaremos su contexto y la información que nos proporciona el cuadro. El realismo social fue una corriente artística que abogó por plasmar las tensiones sociales y los conflictos sociales y el enfrentamiento entre clases. Veremos 3 pintores: Antonio Casas, conocido por su cuadro La Carga, de él analizaremos el cuadro de La Carga y el cuadro de Garroteville. Por otro lado tenemos otro pintor que se llama Manuel Benedito y Vives, que analizaremos su cuadro de La familia del anarquista el día de la ejecución. Y por último analizaremos 2 cuadros del pintor Vicente Cutanda, que son Los preparativos del 1 de mayo y Una huelga en Vizcaya. Algunos de los cuadros que analizaremos son las miniaturas que aparecen en YouTube en los vídeos sobre historia del movimiento obrero, ya que he usado estas obras que eran bastante representativas para las miniaturas de los vídeos. Y con esto nos adentramos dentro del mundo de la pintura realista social en España. El arte del realismo social surge como una poderosa herramienta para reflejar las tensiones sociales, las injusticias y las desigualdades de una época marcada por profundas transformaciones políticas, económicas y culturales. En España, este movimiento artístico cobra especial relevancia a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando las luchas obreras, la crisis económica y el auge del anarquismo ocupan el centro de los debates sociales. ¿Pero qué distingue al realismo social español de otros artistas europeos que reflejan la realidad social? Pues mientras otros artistas en Europa, como en Francia Gustave Courbet o Repin en Rusia, se dedican a retratar campesinos y trabajadores, los pintores españoles no solo se limitaron a representar a las clases populares, cómo vivían, la miseria del día a día, sino que dieron un paso más allá y decidieron pintar las tensiones sociales que se daban en esa época, a finales del siglo XIX, comienzos del XX. De esta manera, estos cuadros se convierten en un testimonio de la lucha de clases y del movimiento obrero y la represión estatal. Hoy vamos a sumergirnos en 5 cuadros que representan muy bien este conflicto social y esta lucha de clases que se da a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. A través de estos lienzos exploraremos cómo estos artistas captaron las tensiones sociales del momento. Primero comenzaremos por analizar 2 cuadros de Ramón Casas. El primer cuadro es La Carga y el segundo cuadro Garroteville. Ramón Casas es uno de los grandes exponentes del modernismo catalán, pero sus incursiones en el realismo social lo posicionan como un artista profundamente comprometido con su tiempo. Casas supo captar las contradicciones de una España industrial que convivía con una profunda desigualdad y una creciente violencia política. El cuadro La Carga es de 1899. Ramón Casas nos muestra una escena de represión en el contexto de las protestas obreras de la época, particularmente en Barcelona, que vivió una serie de huelgas y conflictos sociales debido al auge del movimiento obrero durante el sistema de la Restauración. Al finales del siglo XIX, la ciudad se convirtió en un hervidero de tensiones sociales, como una clase obrera en crecimiento y una clase obrera que había optado sobre todo por el anarquismo, se empieza a organizar y a plantar cara a los patronos, a los industriales y a las políticas liberales que excluían a los obreros de la participación política y del reparto de la riqueza. Estas tensiones sociales quedan plasmadas en el espectacular cuadro La Carga.
En el cuadro, Casas retrata a un guardia civil montado a caballo, avanzando contra una masa de manifestantes, simbolizando el poder represivo del Estado frente a la lucha obrera. El contraste entre la figura autoritaria del guardia civil y los manifestantes representados como figuras indefensas y desordenadas resalta la brutalidad de la represión que caracterizó a la Restauración, especialmente en lugares como Barcelona, donde las autoridades recurrían a la violencia para sofocar las protestas. Estamos en una época donde muchas veces la disolución de las manifestaciones obreras acaba con varios manifestantes muertos, ya que la fuerza pública, el ejército o la Guardia Civil muchas veces usaban armamento real, munición real para acabar con las protestas obreras. Sin embargo, lo que realmente destaca de la obra del cuadro La Carga es su formato y composición. Casas opta por una panorámica en forma de abanico que no solo sirve para retratar el suceso, sino para traducir mejor y de forma más expresiva el movimiento de la multitud. En lugar de una representación lineal o estática, el pintor emplea un formato inusual que permite mostrar la acción de forma más dinámica y fluida. El gran espacio vacío en el centro del cuadro también juega un papel crucial, ya que no solo separa a los protagonistas, sino que completa la acción dramática, añadiendo una sensación de caos y dispersión de la masa, dispersada a golpes por la Guardia Civil. Este vacío amplifica la tensión y el dramatismo de la escena. En el cuadro también destaca el escorzo. En cuanto al escorzo, el guardia civil montado a caballo está representado en una perspectiva forzada, lo que aumenta su imponente figura y enfatiza la agresividad de su postura. El manifestante, que parece estar siendo atropellado y rodando por los suelos, se ve distorsionado por esta perspectiva, lo que refuerza su vulnerabilidad frente a la fuerza represiva. El uso de colores particularmente son colores apagados, grises, negros, lo que le da a la escena una atmósfera de dramatismo y desesperación. La luz difusa y las pinceladas sueltas en el fondo donde la masa se dispersa representan el dinamismo y el caos del momento, mostrando a las figuras en pleno movimiento, casi como manchas que se desintegran en medio de la batalla. Después de ver el cuadro de La Carga, de Ramón Casas, continuamos con otro cuadro del mismo autor, que es el cuadro titulado Garrote Vil, donde se pinta una escena donde un acusado es ajusticiado por garrote vil. Como sabéis, el garrote vil era el método de pena de muerte que existía en España, y esta escena es bastante impresionante, no tanto porque se vea en detalle al ejecutado, que de hecho el ejecutado se le ve al fondo, no es quien domina la escena, sino por la atmósfera en sí que crea el cuadro. Ramón Casas en este cuadro nos presenta una ejecución pública que era una práctica común en la España de la época, diseñada para servir como una lección pública sobre las consecuencias del crimen. La ejecución con garrote vil, un dispositivo utilizado para aplicar la pena de muerte, era un acto de gran simbolismo en la sociedad española, pues buscaba impresionar a la población y disuadirla de cometer delitos, especialmente contra la autoridad. Los castigos públicos es algo que están presentes en muchas sociedades, y en esta época pues las ejecuciones eran públicas. Básicamente se trataba de que el resto de la población tuviera miedo y fuera leccionada, diciendo no hagas lo que ha hecho el ejecutado porque si no acabarás igual, y a nadie le hace gracia acabar ejecutado mediante el garrote vil en una plaza pública. Entonces, la mayoría de veces la función aleccionadora de las ejecuciones era súper importante. El cuadro no se centra en la ejecución en sí, sino que muestra un plano general donde el foco está más en el entorno y el público que observa el evento que en el propio condenado. La figura del condenado, aunque es importante, no es el único elemento destacado, ya que Casas busca capturar la atmósfera de la ejecución, busca capturar todo el entorno, todo lo que hay alrededor de una ejecución. Este enfoque subraya el componente social y colectivo de la violencia estatal, mostrando cómo la ejecución era tanto una manifestación de poder como un espectáculo público destinado a infligir miedo.
esta forma de ejecución pública no solo tenía una función punitiva, sino también disuasoria, como hemos dicho anteriormente. Técnicamente el cuadro se caracteriza por colores oscuros y sombrios, al igual que el cuadro de la carga, con luces tenues que acentúa el dramatismo. El público en el fondo contribuye a dar una imagen de que la sociedad permanece pasiva observando la ejecución. Y después de ver estos dos cuadros de Ramón Casas, que es uno de los principales exponentes del realismo social, vamos a ver un cuadro de Manuel Benedito y Vives. Y el título de este cuadro se llama La familia del anarquista, el día de la ejecución. Es un cuadro también que transmite un gran dramatismo, al igual que el cuadro de Garroteville y La carga de Casas, pero en este caso es una escena que se centra en la familia de un anarquista el día de su ejecución, y realmente es un cuadro que impresiona, que transmite una atmósfera muy dramática. Manuel Benedito y Vives es conocido principalmente como un pintor de retratos y paisajes, pero sus obras relacionadas con el realismo social son esenciales para comprender las tensiones políticas y sociales de su tiempo. En el cuadro La familia del anarquista y el día de la ejecución nos sitúa en un espacio íntimo donde una familia espera la noticia de la ejecución de un ser querido acusado de alguna acción vinculada con el movimiento anarquista. Este cuadro es de 1899. Es una época donde el anarquismo, como hemos visto en algún vídeo del canal, ha optado por la propaganda por el hecho y por la estrategia de la violencia individual, y de esta manera muchos anarquistas serán juzgados, acusados de terrorismo o de algunas acciones armadas. Los procesos de Montjuïc, que fueron unos procesos que se dieron en Barcelona a raíz de una serie de bombas, acabaron con la pena de muerte de algunos de los acusados y con cientos de detenidos, por lo que este cuadro hay que ubicarlo dentro de este contexto social. Los tonos grises y sombrios predominan en el cuadro, lo que refleja el ambiente desolado. Los rostros de los personajes están matizados por luces tenues, que sugieren tristeza, desesperanza y la impotencia de quienes esperan el veredicto. Las figuras están distribuidas en la escena de tal manera que el espectador puede sentir la tensión de los familiares que esperan la ejecución de su ser querido. Después de analizar este cuadro de Manuel Benedito, vamos a analizar dos cuadros de Vicente Cutanda, que son Preparativos del 1 de mayo y Una huelga en Vizcaya. Vicente Cutanda, conocido por su capacidad para capturar la esencia de los conflictos sociales y políticos de su tiempo, es un nombre fundamental dentro del realismo social español. Su obra refleja las tensiones y la lucha de clases de la clase obrera. En el cuadro Preparativos del 1 de mayo, un cuadro de 1894, Cutanda presenta una escena de preparación para los preparativos del 1 de mayo en España. La composición es dinámica y está llena de figuras en movimiento, pero es destacable la presencia de los trabajadores que se agrupan para organizarse, mientras que los tonos oscuros y las luces dramáticas refuerzan el tono de resistencia y lucha. Y en este cuadro, en los preparativos del 1 de mayo, en esta escena se muestra a un grupo de obreros varones que trabajan en la industria y están haciendo un corrillo alrededor de un personaje que seguramente le esté dando las noticias de la organización del 1 de mayo, o sea, el sindicalista o el que está más politizado. Y es una escena donde aparecen los engranajes, que es uno de los símbolos de la industrialización, y las chimeneas sacando humo. Es un paisaje industrial que refleja la industrialización y el movimiento obrero y las condiciones de vida de la clase trabajadora. El cuadro Una huelga en Vizcaya es de 1892 y realmente tiene el mismo tipo de atmósfera que los cuadros que hemos citado anteriormente. Los colores prácticamente son los mismos,
colores apagados, una atmósfera gris, y en este cuadro sí que hay más dinamismo, hay más acción, ya que los obreros están exaltados y refleja básicamente una huelga general. Vemos un grupo de obreros, una multitud de obreros que están enfurecidos, que están rabiosos. En el centro de la imagen hay un obrero que destaca, que tiene un papel en la mano, sería el obrero que tiene las reivindicaciones o el sindicalista. El resto de obreros va con boina, con las ropas que en aquellos momentos vestían los trabajadores, y incluso uno de ellos lo vemos en la escena con un martillo en su mano. La escena se desarrolla en una fábrica, vemos cómo hay carbón, cómo hay humo, cómo la multitud está muy exaltada, y en este cuadro sí que se representa a la mujer. En la parte izquierda vemos cómo al lado del carbón hay una mujer que está con su hijo como protegiéndose. Contrasta la exaltación de los trabajadores en la escena, que están bastante excitados, ¿no? Están en un contexto de huelga, de lucha, de reivindicación, con la escena de la mujer que se le ve tranquila, resguardada con el niño. Como vemos, estos cuadros marcan la visión de la época, del movimiento obrero, y por desgracia, en la mayoría de cuadros, las mujeres, las trabajadoras, pues eran plasmadas siempre en un segundo plano, o en este caso como con su rol de cuidadora. Tenemos que tener en cuenta que estamos en una sociedad que es a finales del siglo XIX, principios del XX, que incluso en el movimiento obrero pues había machismo, ¿no? El patriarcado está muy presente. Y estos autores, estos pintores, no es que fueran parte del movimiento obrero, muchos de ellos eran pues liberales o de sectores acomodados, pero sí que tenían esa simpatía por las reivindicaciones obreras y ese interés por plasmar cómo vivían las clases populares. Y hasta aquí llegamos al final de este vídeo, donde hemos analizado 5 cuadros para entender visualmente cómo era la lucha de clases y cómo vivían las clases populares a finales del siglo XIX y principios del XX. Me gustaría que dejarais en comentarios qué os ha parecido este vídeo, que apoyéis el canal, que deis un like, que compartáis, y nos vemos en el siguiente vídeo.